Cuando estamos estudiando el flujo de los fluidos, nos interesa no solamente qué velocidad o qué esfuerzo cortante lleva ese fluido para hacer cálculos de presión en tuberías o de fuerza o incluso de caudal volumétrico. También nos interesa saber cómo se comporta ese fluido. Entonces, a diferencia de las variables como el perfil de velocidad, el perfil de esfuerzo cortante o algunas otras propiedades como la densidad, la viscosidad o los efectos de la presión o la temperatura en los fluidos, hay esencialmente algunas variables o algunas propiedades que tenemos que tomar en cuenta para poder resolver de manera eficaz esta clase de ejercicios. Y una de esas variables es el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un número o un parámetro dimensional que interpreta el comportamiento o régimen, también llamado, de un fluido. Básicamente el número de Reynolds nos va a regir o nos va a decir cuál es el comportamiento de un fluido. Porque aunque nosotros tengamos los datos de velocidad o de esfuerzo cortante, nosotros necesitamos un parámetro que nos diga si ese fluido es o no turbulento, es decir, nosotros necesitamos guiarnos de una base que nos diga qué tipo de fluido estamos tratando. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder determinar cuáles son las ecuaciones que pueden o no utilizarse en determinados casos. No solo se involucra la geometría del sistema, sino también el régimen o la turbulencia del fluido. ¿Para qué sirve el número de Reynolds? Esencialmente ya está respondido en la pregunta de arriba. Sin embargo, el parámetro dimensional primario que determina el comportamiento viscoso de los fluidos newtonianos es el número de Reynolds. Eso quiere decir que con el número de Reynolds nosotros vamos a poder determinar qué ecuaciones utilizar y también nosotros nos vamos a poder dar idea qué tipo de comportamiento físico tiene este fluido. Recuerden que un parámetro dimensional es básicamente un valor que nos da una interpretación física del fenómeno que estamos estudiando. Como tal, nosotros podemos realizar diversos análisis dimensionales que nos digan de cuáles son las variables más importantes de las cuales depende nuestro problema. Si quieren podemos realizar un curso de análisis dimensional más adelante, ya que este es un tema que se tiene que ver previo a los fenómenos de transporte, ya que ahí se deducen cuáles son los números adimensionales más importantes para ya después tratarlos de manera eficaz en los fenómenos de transporte. En este caso, el número de Reynolds es uno de ellos. ¿Quién descubrió el número de Reynolds? Bueno, como dato curioso, el nombre de la persona quien descubrió el número de Reynolds fue Osborne Reynolds en 1842 a 1912. Fue un ingeniero británico quien lo introdujo en el año de 1883. ¿Cuál es la expresión del número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds, como sabemos, como se sabe en la teoría del análisis dimensional, pues es simplemente un número que no tiene unidades, es decir, no tiene una magnitud física y por lo tanto no es una medición que arroja su valor, sino simplemente una interpretación dependiendo del rango en el cual esté. La expresión del número de Reynolds es la siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son esas variables del número de Reynolds? El número de Reynolds tiene las siguientes variables. Rho, que es la densidad del fluido, que está en kilogramos sobre metro cúbico, todo esto en sistema internacional de unidades de medida. B o V, que es la velocidad promedio en general del fluido, que es metros sobre segundo. Mu, que es la viscosidad del fluido, que está en pascales por segundo. L, que viene siendo la longitud característica y en el caso específico para las tuberías o los tubos es el diámetro interno del tubo y que se nombraría por la letra D. Ahora, del número de Reynolds nosotros podemos obtener otra propiedad, otra definición muy importante. Noten las variables que estamos colocando en rojo, bueno, las propiedades en sí, que es la densidad y la viscosidad. La relación de densidad con la relación de viscosidad es el inverso de la viscosidad cinemática, porque la definición de la viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad sobre la densidad del fluido. Esa es la definición de la viscosidad cinemática. Reescribiendo el número de Reynolds, lo que obtenemos es lo siguiente. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad promedio del fluido
por la longitud característica dividido entre la viscosidad cinemática. Ahora bien, el número de Reynolds se tiene que interpretar para que conozcamos o sepamos qué tipo de fluido estamos tratando. El número de Reynolds como tal se puede interpretar como fuerzas inerciales en el numerador sobre fuerzas viscosas en el denominador. Dimensionalmente tenemos lo siguiente: el número de Reynolds es igual en dimensiones a kilogramos sobre de metro cúbico multiplicado por metro sobre segundo multiplicado por metro. Esto es básicamente la densidad por la velocidad por la longitud característica dividido entre la viscosidad del fluido. Ahora, si hacemos el respectivo análisis dimensional, vamos a notar que las unidades de metro van a convertirse en metro cuadrado y podemos eliminar el metro cuadrado con el metro cúbico de la definición de la densidad, y con ello simplemente nos quedamos con kilogramos sobre de metro por segundo. Ahora, como eso es una igualdad, al momento de dividir kilogramos sobre metro cúbico sobre lo mismo, lo que obtenemos es algo que llamamos adimensional, es decir, sin dimensiones. Entonces, de aquí tenemos dos casos posibles. ¿Qué ocurre si el numerador es mayor que el denominador o el denominador es mayor que el numerador? Es decir, si las fuerzas inerciales son mayores que las fuerzas viscosas, o por el contrario, si las fuerzas viscosas son mayores que las fuerzas inerciales. Bueno, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Para el primer caso, si las fuerzas inerciales son más grandes que las fuerzas viscosas, indica que el fluido o que el resultado del cociente entre las fuerzas será un Reynolds, un número de Reynolds grande. Numéricamente, ¿qué tan grande? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Un Reynolds grande implica o interpreta físicamente que el comportamiento o régimen del fluido es un fluido de tipo turbulento. En cambio, en el caso 2, si las fuerzas viscosas son mayores que las fuerzas inerciales, en este caso indica que el resultado del cociente entre las fuerzas será un número de Reynolds pequeño, ya que un número de Reynolds pequeño implica o interpreta físicamente que el comportamiento del régimen del flujo en cuestión es de tipo laminar. Y esto tiene bastante sentido. Si tomamos la calculadora, vamos a hacer la siguiente división. Si tenemos el cociente 1 sobre de 1, pues evidentemente tendremos 1. Ahora, si aumentamos el valor del numerador y dejamos el mismo del denominador, lo que obtendremos es lo siguiente. Si dividimos ahora 10 entre d1, obtendremos 10. Y así subsecuentemente, si aumentamos el numerador, lo que obtendremos será cada vez números más grandes. Eso significa que las fuerzas inerciales o la multiplicación de la densidad por la velocidad por la longitud serán predominantes en este número de Reynolds, lo que indicará que el flujo del fluido es turbulento. Ahora bien, vamos a hacer un caso hipotético donde vamos a ir aumentando el valor del denominador. Evidentemente, si dividimos la unidad entre la unidad, será 1. Ahora, si aumentamos el valor del denominador, lo que obtendremos serán números cada vez más pequeños. Eso quiere decir que las fuerzas viscosas van a predominar sobre ese denominador, y cada vez que aumentemos ese valor irá disminuyendo. Eso quiere decir que las fuerzas viscosas son más grandes o predominan sobre las fuerzas inerciales, y eso implica básicamente que el fluido o el flujo tendrá un comportamiento laminar. En esencia, y para explicarlo de manera rápida, un flujo laminar en la teoría es un flujo o un líquido que se desliza mediante láminas, es decir, la teoría de la mecánica de fluidos indica que cuando un fluido está en movimiento por fuerzas externas o por la provocación de fuerzas o de la misma gravedad, el fluido, cuando lleva un cierto comportamiento lento, va a formar láminas entre su misma estructura que se van a sobreponer unas sobre de otras y va a generar un flujo continuo pero estable, a diferencia de un flujo turbulento, que en un flujo turbulento no hay esa continuidad ni esa estabilidad en el fluido, sino que va a haber un total caos en la estructura interna del fluido, y es muy difícil tratar de predecir ese comportamiento. Generalmente se hace de manera estadística para poder determinar el comportamiento general de un fluido cuando se trata de algo turbulento.
Para poder ejemplificarlo vamos a ver las siguientes animaciones o los siguientes videos. Aquí lo que voy a mostrar a continuación es el flujo de un fluido laminar. Noten las estrías que se forman en este flujo. Esas estrías generalmente son las láminas que en la teoría demuestran el comportamiento de un flujo laminar, un flujo que es en esencia continuo y estable. Ahora, si nos vamos a un flujo turbulento, tenemos dos casos básicamente. Aquí vemos unas tuberías que están desahogando agua y ese fluido es básicamente turbulento, ya que no hay una estabilidad realmente en el fluido. Caso contiguo que tenemos aquí en una tubería de vapor. También tienen que tomar en cuenta que como fluido pues puede ser tanto líquido como un gas. El número de Reynolds, donde el flujo se vuelve turbulento, se le llama Reynolds crítico. Este Reynolds crítico nos va a decir cuál es el parámetro o cuál es la división básicamente numérica entre un rango y otro. El valor del número de Reynolds crítico es diferente para geometrías y condiciones de fluido distintas. Esto es muy importante, ya que no va a ser el mismo valor o no va a ser el mismo parámetro del número de Reynolds para una placa donde un fluido o un gas se desplaza a el interior de una tubería circular o un ducto cuadrado o hasta triangular. Dependiendo de la geometría de la tubería o del ducto, va a cambiar el número de Reynolds. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También los efectos de la temperatura, principalmente para el cambio de régimen. Para un flujo interno en una tubería circular, que es lo que generalmente se ocupa en la ingeniería química, el valor generalmente aceptado para el número de Reynolds crítico es de 2300. Hay autores que también utilizan el valor de 2000, sin embargo hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales estamos trabajando. A veces vale la pena tomar un Reynolds de 2300 para tener un margen de error un poco más grande, o si estamos trabajando con fluidos muy estables, pues un 2000 estaría bien. Ahora bien, el número de Reynolds para cálculos de tuberías según Zengel y Simbala son los siguientes. Si el número de Reynolds es menor de 2300, el régimen es de tipo laminar. En cambio, si es mayor a 4000, el régimen se considera turbulento. Consecuentemente, el rango entre 2300 y 4000 es el régimen en estado transitorio. Algunos autores, como ya les había comentado, utilizan los valores de 2000 o 2100 dependiendo de las condiciones en las cuales se trabaje. A continuación vamos a ver algunos ejemplos acerca de la definición de estos tipos de regímenes. En el primer caso vamos a ver un vaso de agua que se está llenando. En este caso nosotros podríamos ver los tres regímenes en acción. El fluido laminar, que es el que está cayendo, que está llenando el vaso de agua. El régimen turbulento, que es el que se genera cuando el fluido entra en contacto no solo con las paredes del vaso, sino también con el mismo fluido. Y el régimen en transición, que es el cambio que existe entre el régimen laminar y el régimen turbulento. En esta segunda imagen, lo que obtenemos es un comportamiento que es difícil de determinarlo, ya que no es totalmente turbulento, ya que existe cierta estabilidad y cierta simetría en el flujo. Sin embargo, no es lo suficientemente estable como para que se pueda considerar laminar. Obviamente esto únicamente se puede determinar mediante datos, experimentando con la dinámica de este fluido, obteniendo su velocidad, la densidad del fluido, sobre qué geometría, es decir, si es una tubería o si es una placa, y también su densidad y su viscosidad principalmente. Considerando también a qué temperatura se está tomando la muestra. Este es un ejemplo un poquito más claro del comportamiento del régimen laminar, que se convierte en un régimen de transición para llegar finalmente a un régimen turbulento. Noten que se pueden ver algo así como láminas en el fluido que cae sobre el contenedor o sobre la superficie del fluido en sí. Y una vez que sigue modificándose este flujo, lo que podemos obtener es un régimen turbulento.
Es muy importante que se empiece a visualizar esta idea acerca del Reynolds, ya que de él va a depender la mayoría de los cálculos que se ejecuten principalmente en cálculo de tuberías o bombas. El Reynolds es la base para el cálculo de ellos, ya que nos va a indicar qué tipo de ecuaciones necesitamos poder deducir o determinar para realizar cálculos efectivos.